Mi esposa siempre defendía a su hijo de mí. Hasta que él la golpeó y vino rogando por mi ayuda. Antes de continuar con la historia, suscríbete, sígueme y dale me gusta al video. Con esto me ayudas un montón. Mi esposa siempre defendía a su hijo de mí. Durante 8 años, cada vez que yo trataba de poner límites, ella aparecía como su escudo protector diciéndome que no era mi lugar corregir a su hijo. Durante 8 años tuve que aguantar insultos, humillaciones y agresiones de un niño que se convirtió en un adolescente violento e incontrolable. Pero el día que ese hijo al que tanto protegía la golpeó hasta dejarle el ojo morado, llegó corriendo a mi puerta rogándome que la salvara. Y cuando escuchen lo que hice, entenderán por qué a veces decir te lo dije es la venganza más dulce de todas. Mi nombre es Roberto, tengo 45 años, y hasta hace 2 años pensé que podía salvar a una familia rota con paciencia y amor incondicional. Grave error. Conocí a Patricia hace 10 años. Era una madre soltera de 32 años con un hijo de 6 años llamado Kevin. Patricia trabajaba como enfermera, tenía 3 trabajos para mantenerse a flote, y claramente estaba exhausta tratando de ser madre y padre al mismo tiempo. Kevin era complicado. Desde el primer día que lo conocí, noté comportamientos que me pusieron en alerta. No era solo que fuera travieso o enérgico como cualquier niño de 6 años. Kevin tenía una agresividad y una falta de respeto que no había visto en otros niños de su edad. La primera vez que fui a cenar a casa de Patricia, Kevin me ignoró completamente cuando traté de saludarlo. Cuando Patricia le dijo que me dijera hola, él la miró y le gritó, no tengo que hablarle a nadie si no quiero, y se fue corriendo a su cuarto azotando la puerta. Es solo que está protegiendo su espacio, me explicó Patricia, visiblemente avergonzada. Ha sido solo él y yo durante tanto tiempo. Le cuesta adaptarse a personas nuevas. Entendible. Yo mismo venía de un divorcio difícil y sabía lo complicadas que podían ser las familias reconstituidas. Decidí darle tiempo al niño. Durante los primeros meses de relación, cada vez que yo visitaba la casa, Kevin hacía todo lo posible por llamar la atención de su madre de maneras cada vez más disruptivas. Gritaba cuando Patricia y yo estábamos hablando, accidentalmente derramaba cosas en mis zapatos, ponía la televisión a volumen altísimo durante las conversaciones. Patricia siempre tenía una excusa, está celoso, necesita adaptarse, es solo una fase. Pero yo veía patrones preocupantes. Kevin no solo actuaba mal conmigo, también lo hacía con su madre. Le gritaba cuando no le daba lo que quería, la manipulaba con berrinches épicos, y había comenzado a usar palabras que ningún niño de 6 años debería conocer. Patricia, le dije después de ver a Kevin gritarle eres una idiota porque ella no le compró dulces en el supermercado, creo que Kevin necesita límites más claros. Es solo que está estresado, me respondió. Su papá lo abandonó cuando tenía 4 años. Está actuando así porque tiene heridas emocionales. El papá de Kevin había desaparecido, eso era cierto. Pero usar eso como excusa para permitir cualquier comportamiento estaba creando un monstruo. Después de 2 años de noviazgo, Patricia y yo decidimos mudarnos juntos. Compramos una casa nueva donde podríamos empezar frescos como familia. Kevin tenía 8 años para ese entonces, y yo realmente pensé que un nuevo ambiente nos daría la oportunidad de establecer límites saludables. Estaba completamente equivocado. Kevin vio nuestra mudanza no como un nuevo comienzo, sino como una invasión a su territorio. Desde el primer día dejó claro que yo era un intruso y que él no tenía que seguir mis reglas porque yo no era su papá verdadero. Kevin, le dije la primera semana cuando lo encontré saltando en los muebles nuevos con los zapatos sucios, en esta casa no saltamos en los sofás. Por favor bájate. Kevin me miró directamente a los ojos y siguió saltando más fuerte. Tú no me mandas. Solo mi mamá me puede decir qué hacer. Cuando llegó Patricia del trabajo, Kevin corrió hacia ella llorando. Roberto me gritó y me dijo que no podía jugar, le dijo con lágrimas de cocodrilo perfectamente ejecutadas. Roberto, me dijo Patricia frente a Kevin, él es solo un niño. Si hay algún problema, me lo dices a mí primero, ¿ok? Así establecimos el patrón que dominaría los siguientes 8 años. Kevin podía hacer lo que quisiera, y si yo trataba de intervenir, Patricia aparecía como su abogada defensora.
Las cosas empeoraron rápidamente. Kevin comenzó a probar límites sistemáticamente. Rayaba las paredes, rompía cosas accidentalmente, gritaba vulgaridades, y cuando yo trataba de direccionar el comportamiento, él corría con mamá. Roberto me odia, le decía a Patricia. Dice que soy malo y que no me quiere aquí. Yo nunca había dicho nada de eso, pero Patricia siempre le creía a él antes que a mí. Necesitas entender, me decía Patricia en nuestras peleas nocturnas, que Kevin ha pasado por mucho trauma. Lo que él necesita es amor incondicional, no más disciplina. Patricia, amor incondicional no significa permitirle faltar al respeto y destruir la casa. Tú no eres su padre, Roberto. Yo conozco a mi hijo mejor que nadie. Entre los 8 y los 12 años, Kevin perfeccionó su sistema de manipulación. Había aprendido exactamente qué botones presionar para conseguir que Patricia me viera como el villano y a él como la víctima inocente. Si yo le pedía que hiciera su tarea, Kevin le decía a Patricia que yo lo había forzado a estudiar cuando él estaba muy cansado. Si yo le decía que recogiera su cuarto, Kevin lloraba diciendo que yo lo estaba castigando por todo. Si yo trataba de establecer horarios para videojuegos o televisión, Kevin me acusaba de odiarlo y querer controlarlo. Patricia siempre tomaba su lado. Roberto, necesitas ser más paciente, me decía. Kevin me contó que le dijiste que era un niño malo. Patricia, eso no es lo que pasó. Le dije que su comportamiento no estaba bien, no que él fuera malo. Para un niño traumatizado, es lo mismo. Kevin había convertido a Patricia en su cómplice sin que ella se diera cuenta. Había logrado que ella viera cualquier intento de disciplina como abuso emocional. Mientras tanto, el comportamiento de Kevin se volvía cada vez más extremo. A los 10 años había roto 3 televisiones accidentalmente, había agujereado las paredes de su cuarto jugando y había comenzado a robar dinero de mi cartera. Cuando confronté a Patricia sobre el dinero, ella me dijo, los niños a veces toman cosas sin entender que está mal. Voy a hablar con él. La conversación con Kevin consistió en Patricia explicándole gentilmente que tomar dinero sin permiso lastimaba los sentimientos de Roberto y que la próxima vez debía pedir primero. No hubo consecuencias. No hubo castigo. Solo una conversación suave que Kevin olvidó inmediatamente. A los 11 años, Kevin había comenzado a amenazarme directamente cuando Patricia no estaba presente. Cuando mi mamá no esté, voy a hacer lo que se me dé la gana, me dijo una tarde. Y si me dices algo, le voy a decir que me pegaste. Kevin, yo nunca te he puesto una mano encima. No importa. Ella me va a creer a mí, no a ti. Tenía razón. Patricia había creado un sistema donde la palabra de Kevin valía más que la evidencia, más que la lógica, más que mi testimonio como el adulto de la casa. Cuando Kevin cumplió 13 años, ya no era solo un niño malcriado, se había convertido en algo genuinamente peligroso. Su falta de respeto hacia Patricia había escalado de gritos a insultos directos. La llamaba estúpida, inútil, y cosas peores cuando no conseguía lo que quería. Pero Patricia seguía justificándolo. Son las hormonas, me decía cuando Kevin la había llamado perra porque ella no le había dado dinero para videojuegos. Los adolescentes dicen cosas que no sienten realmente. Conmigo, Kevin ya ni siquiera fingía respeto. Me ignoraba completamente cuando le hablaba, se burlaba de mí frente a sus amigos, y había comenzado a amenazarme abiertamente. No eres mi papá y nunca lo serás, me gritó una tarde cuando le pedí que bajara el volumen de la música. Ojalá te mueras para que mi mamá sea feliz otra vez. Cuando le conté a Patricia lo que había pasado, ella suspiró y me dijo, Roberto, él está pasando por la pubertad. Los adolescentes dicen cosas horribles cuando están molestos. No lo tomes personal. ¿No lo tome personal? Un niño al que había alimentado, vestido y dado techo durante 7 años me estaba deseando la muerte, y yo no debía tomarlo personal. Pero lo peor empezó cuando Kevin descubrió que podía intimidar físicamente a su madre. A los 14 años ya me superaba en altura, y había comenzado a usar su tamaño para conseguir lo que quería. La primera vez que vi a Kevin empujar a Patricia fue durante una discusión sobre toques de queda.
Kevin quería quedarse fuera hasta las 2 de la mañana en una fiesta. Patricia dijo que no, y Kevin la empujó contra la pared mientras le gritaba. Intervine inmediatamente. Kevin, nunca vuelvas a tocar a tu madre de esa manera. Kevin me miró con una sonrisa que me heló la sangre. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? Adelante. Dale una excusa perfecta a mi mamá para botarte de la casa. Patricia se metió entre nosotros, pero en lugar de castigar a Kevin por empujarla, me regañó a mí por escalarlo. Roberto, necesitas calmarte. Kevin solo está frustrado. Patricia. Te empujó contra la pared. Fue un accidente. Él no quería lastimarme. Kevin sonrió detrás de ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante los siguientes 2 años traté desesperadamente de hacer que Patricia viera lo que estaba pasando. Kevin se había vuelto físicamente agresivo no solo conmigo, sino con ella también. La empujaba cuando estaba molesto. Le gritaba en la cara cuando no conseguía lo que quería. Una vez le tiró un plato de comida porque no le gustó lo que había cocinado. Cada vez que yo trataba de intervenir, Patricia me decía que me estaba exagerando y que Kevin solo necesitaba paciencia. Patricia, le dije después de que Kevin la hubiera empujado tan fuerte que se golpeó contra la mesa de la cocina, este comportamiento va a empeorar. Los niños que aprenden que pueden intimidar físicamente a sus madres se convierten en hombres que golpean a las mujeres. Roberto. Él es mi hijo. No es un abusador. No estoy diciendo que lo sea ahora, pero estás enseñándole que la violencia funciona para conseguir lo que quiere. Estás siendo dramático. Kevin nunca me lastimaría realmente. Pero yo podía ver la escalada. Cada mes Kevin se volvía más agresivo, más intimidante, más violento. Y cada mes Patricia se volvía más pequeña, más temerosa, más dispuesta a darle todo lo que él quería para evitar sus explosiones. Kevin había aprendido que los gritos funcionaban, que las amenazas funcionaban, que la intimidación física funcionaba. ¿Por qué pararía ahí? A los 16 años, Kevin ya no solo empujaba a Patricia, había comenzado a darle manotazos cuando estaba frustrado, a agarrarla del brazo tan fuerte que le dejaba moretones, a romper cosas cerca de ella cuando estaba enojado. Mira lo que haces que haga, le gritaba cuando destrozaba algo. Es tu culpa por ser tan molesta. Y Patricia se disculpaba. Le pedía perdón por hacer enojar a su hijo. Roberto, me dijo una noche después de que Kevin había roto la puerta de su cuarto porque ella no le había dado dinero para marihuana, sé que piensas que soy muy permisiva, pero Kevin ha tenido una vida muy difícil. Solo necesita saber que lo amo incondicionalmente. Patricia, amor incondicional no significa permitir abuso. Él no me está abusando. Es mi hijo. Ahí estaba el problema. Patricia no podía concebir que su propio hijo, el niño que había criado, pudiera ser capaz de verdadero daño. Los últimos 2 años fueron un infierno. Kevin, ahora de 16 a 18 años, ya no tenía límites de ningún tipo. Robaba dinero abiertamente, llevaba drogas a la casa, traía amigos que claramente eran mala influencia, y trataba a Patricia como su empleada personal. Ve a comprar cerveza, le ordenaba a Patricia como si fuera un sirviente. Y quiero pizza para la cena. Si Patricia se atrevía a sugerir que él podía ir a comprar sus propias cosas, Kevin entraba en una rabia que incluía gritos, insultos, y últimamente, intimidación física. La empujaba contra las paredes. Le gritaba a centímetros de su cara. Rompía cosas cerca de ella para asustarla. Una vez le tiró las llaves del auto contra la cabeza porque ella había sugerido que él debía conseguir trabajo. Pero el momento que cambió todo fue una noche hace 6 meses. Llegué a casa después de un día largo de trabajo para encontrar a Patricia llorando en la cocina. Kevin estaba gritándole porque ella se había comido el último yogur que él quería para desayunar al día siguiente. Eres una egoísta, le gritaba. Solo piensas en ti misma. Siempre arruinas todo. Kevin, cariño, no sabía que lo querías. Mañana voy y compro más. No. Yo lo quería ahora. Y por tu culpa no puedo tenerlo. Patricia estaba temblando, tratando de calmar a su hijo de 18 años que estaba teniendo un berrinche por yogur.
Kevin, intervine, necesitas calmarte. Tu mamá no sabía. Kevin se volteó hacia mí con una furia que nunca había visto. Cállate, esto no es asunto tuyo. Vete a tu cuarto y déjanos en paz. Un adulto de 18 años me estaba mandando a mi cuarto en mi propia casa. Kevin, yo vivo aquí también. No me puedes hablar así. Puedo hablarte como se me dé la gana. Esta es la casa de mi mamá. Patricia, en lugar de defenderme o decirle a Kevin que yo también tenía derecho a estar ahí, me susurró, Roberto, por favor. Solo vete. No hagas esto más difícil. Me fui al cuarto, pero pude escuchar todo lo que pasó después. Kevin siguió gritándole a Patricia por otros 20 minutos. La culpaba por arruinar su vida, por nunca pensar en sus necesidades, por elegir al idiota de Roberto sobre él. Patricia se disculpaba una y otra vez, prometiéndole que iría a comprar yogur inmediatamente, que cocinaría lo que él quisiera para compensarlo, que haría lo que fuera para que él no estuviera molesto con ella. Mi esposa, una enfermera profesional de 42 años, estaba siendo aterrorizada emocionalmente por su propio hijo por yogur. Y ella pensaba que eso era normal. Esa noche le dije a Patricia que necesitábamos terapia familiar o que Kevin necesitaba irse de la casa. Roberto, no puedes pedirme que escoja entre tú y mi hijo. No te estoy pidiendo que escojas. Te estoy diciendo que esto no es sostenible. Kevin te está maltratando emocionalmente. Él no me está maltratando. Está frustrado. La noche que cambió todo fue hace 3 meses. Yo había salido con unos amigos, algo que rara vez hacía porque no me gustaba dejar a Patricia sola con Kevin cuando él estaba en sus peores momentos. Volví a casa alrededor de las 10 de la noche para encontrar la casa en silencio. Pensé que tal vez ambos estaban durmiendo. Subí a nuestra habitación y encontré a Patricia sentada en el borde de la cama, llorando. Pero no era llanto normal. Era el llanto silencioso de alguien que está en shock. ¿Patricia? ¿Qué pasó? Cuando levantó la cara, mi corazón se detuvo. Tenía el ojo izquierdo completamente hinchado y morado. Su labio estaba partido. Tenía marcas rojas en el cuello que claramente eran de dedos. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia no podía hablar. Solo señaló hacia el cuarto de Kevin. Kevin te golpeó. Ella asintió, y entonces se desplomó completamente. Me contó lo que había pasado entre sollozos. Kevin había llegado a casa borracho y drogado. Quería las llaves del auto para ir a una fiesta. Patricia, por primera vez en años, había dicho no. Kevin había comenzado a gritarle como siempre, pero esta vez Patricia había tratado de mantenerse firme. Le dije que no podía manejar en ese estado, me contó. Y él se puso como loco. Me gritó que era una controladora, que lo odiaba, que arruinaba su vida. Luego Kevin había escalado físicamente. Primero la había empujado. Después la había agarrado del cuello. Finalmente, cuando Patricia había amenazado con llamar a la policía, Kevin la había golpeado en la cara. Me dijo que si alguna vez llamaba a la policía, me iba a matar. Patricia lloraba. Roberto, tengo miedo de mi propio hijo. Después de golpearla, Kevin había tomado las llaves del auto de todas maneras y se había ido. Había estado fuera durante horas mientras Patricia se quedaba en casa, aterrorizada y sangrando. ¿Dónde está ahora?, le pregunté. No lo sé. Se llevó el auto. No ha regresado. Esa noche llevé a Patricia al hospital. Tenía una conmoción leve y necesitaba puntos en el labio. La doctora que la atendió me preguntó en privado si necesitábamos llamar a la policía. ¿Patricia quiere presentar cargos?, le pregunté. Cuando regresé al cuarto, Patricia estaba llorando otra vez. Roberto, no puedo denunciar a mi propio hijo. Él solo estaba muy molesto. Incluso después de que su hijo la hubiera golpeado hasta dejarla con conmoción, Patricia seguía justificando su comportamiento. Patricia, le dije lo más gentilmente posible, Kevin ya no es un niño. Es un adulto de 18 años que golpeó a su madre. Esto no va a parar aquí. Pero es que yo lo provoqué. No debí haberle dicho que no. Durante las siguientes semanas,
Patricia trató de actuar como si nada hubiera pasado. Kevin regresó a casa al día siguiente, sin disculparse, sin reconocer lo que había hecho. Simplemente actuó como si fuera una noche normal. Patricia caminaba de puntitas a su alrededor, más temerosa que nunca. Le daba todo lo que él pedía sin cuestionar nada. Cocinaba lo que él quería, le daba dinero sin preguntar para qué, y nunca mencionó lo que había pasado. Pero yo podía ver en sus ojos que algo había cambiado. Por primera vez en 8 años, Patricia estaba comenzando a ver a Kevin como lo que realmente era, un abusador. 2 semanas después del incidente, Kevin volvió a explotar. Esta vez porque Patricia había lavado su ropa incorrectamente. Comenzó a gritarle, a llamarla inútil, a amenazarla con enseñarle una lección otra vez. Patricia se echó a llorar inmediatamente, rogándole que se calmara, prometiéndole que lavaría la ropa de nuevo. Y entonces Kevin levantó la mano. Patricia se encogió, cubriendo su cara, esperando el golpe. Y ahí fue cuando finalmente despertó. Esa noche, después de que Kevin se hubiera ido a su cuarto, Patricia vino a mí. Roberto, me dijo con una voz que nunca había escuchado antes, creo que necesito tu ayuda. Por primera vez en 8 años, Patricia estaba admitiendo que Kevin era peligroso. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté. No sé cómo manejarlo. Tengo miedo de él. Pero es mi hijo. No sé qué hacer. Era desgarrador ver a una mujer fuerte reducida a esto por su propio hijo. Pero también era la primera vez que Patricia reconocía la realidad de la situación. Patricia, Kevin necesita irse de esta casa. No es seguro para ti. Pero no tiene a dónde ir. Patricia, él es un adulto. Puede conseguir trabajo, puede rentar un apartamento, puede vivir con amigos. Pero no puede seguir viviendo aquí si va a lastimarte. Patricia lloró durante horas esa noche. Lloró por el hijo que había perdido. Lloró por los años que había pasado negando la realidad. Lloró por haberme puesto en la posición de ser el villano cuando lo único que yo había querido era protegerla. Lo siento, me dijo. Roberto, lo siento mucho. Tenías razón desde el principio. Al día siguiente, Patricia y yo confrontamos a Kevin juntos. Le dijimos que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La reacción de Kevin fue exactamente la que esperábamos. Gritos, insultos, amenazas. Pero esta vez Patricia no cedió. Kevin, no puedes seguir viviendo aquí si vas a lastimarnos. No te lastimé. Eres una dramática. Y todo esto es culpa de Roberto. Kevin trató de usar todas sus viejas tácticas. Lloró, manipuló, culpó a Patricia por ser mala madre, me culpó a mí por lavarle el cerebro. Pero ya no funcionó. Patricia había finalmente visto a su hijo como lo que realmente era. Kevin se fue de la casa esa misma noche, gritando que nos odiaba y que nunca más querría saber de nosotros. Han pasado 3 meses desde entonces. Kevin intenta contactar a Patricia ocasionalmente, siempre pidiendo dinero o un lugar donde quedarse temporalmente. Patricia a veces llora después de esas llamadas, pero ya no cede a sus demandas. Es tan difícil, me dice. Toda mi vida giró alrededor de protegerlo, y resulta que lo que necesitaba era protegerme de él. Patricia está en terapia ahora, trabajando en entender cómo permitió que la situación llegara tan lejos. Yo también estoy en terapia, procesando 8 años de frustración y impotencia. Nuestra relación está sanando lentamente. Por primera vez en años, podemos tener conversaciones sin que Kevin sea el centro de todo. Podemos relajarnos en nuestra propia casa sin caminar en cáscaras de huevo. ¿Me siento vindicado por tener razón? No realmente. Habría preferido estar equivocado y que Kevin hubiera resultado ser un buen hombre. Habría preferido que Patricia hubiera puesto límites años atrás y que hubiéramos evitado que las cosas llegaran a la violencia. Pero aprendí algo importante, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Patricia necesitaba llegar a su propio despertar. Yo no podía forzarla a ver lo que ella no estaba lista para ver. También aprendí que ser padrastro en una casa donde no tienes autoridad pero sí tienes responsabilidad es una posición imposible. Si vas a formar una familia con alguien que tiene hijos, ambos padres necesitan estar en la misma página sobre límites y disciplina.
Kevin se ha contactado conmigo una vez desde que se fue. Me envió un mensaje de texto diciendo, espero que estés feliz de haber arruinado mi familia. Le respondí, tu familia se arruinó el día que golpeaste a tu madre. Espero que algún día entiendas eso y busques ayuda. No me respondió. Patricia y yo todavía estamos juntos, más fuertes que antes en muchas maneras. Pero ambos cargamos con las cicatrices de esos años. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si Patricia hubiera escuchado mis advertencias desde el principio. Pero supongo que algunas lecciones solo se pueden aprender por experiencia propia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de poner límites con los hijos y cómo la sobreprotección puede crear monstruos, suscríbete, sígueme porque cada semana comparto historias que demuestran que el amor verdadero a veces requiere decir no y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Roberto debió haberse ido antes, o hizo bien en quedarse para proteger a Patricia?